cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo, invitados en todos los lugares donde nos sintonizan a través de los diferentes medios. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por este tiempo que han decidido compartir con nosotros. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios que tienen que ver con la natividad, que tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay tiempo, porque ya prácticamente tenemos 9 días nada más para que estemos celebrando ese día que se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre. Nosotros solemos obviamente comenzar festejos desde el 24, del 24 de diciembre, pero realmente lo que está instituido es la celebración del natalicio de nuestro Señor Jesucristo el día 25 de diciembre. Sin embargo, esta fecha obviamente no es exacta desde el punto de vista histórico, no hay información veraz que puede establecer cuándo fue el nacimiento de nuestro Salvador, más bien por algunas narraciones, por ejemplo, la condición de los pastores que se encontraban con un cielo despejado. Se establece más bien que pudo haber sido en una época de primavera, ¿no? Es decir, no se habla de frío y otras cosas que suelen haber en otra época del año, principalmente lo de diciembre. Pero hay muchas cosas alrededor de la natividad que nosotros como cristianos debemos de tener claridad en ello, porque obviamente a través del pasar del tiempo se han ido, pues obviamente, creando ciertas cosas, personajes, costumbres, que no necesariamente podríamos considerarlas como las correctas desde el punto de vista de nosotros los cristianos. Y realmente no importa cuándo sea el natalicio de nuestro Señor. Así como Él instituye la Santa Cena para que constantemente nosotros debamos de estar recordando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena, cualquier evento que se dé, que podamos recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y obviamente conocer su vida, conocer obviamente su mensaje, pues es bienvenido. Pero de manera especial a través del año probablemente encontramos 2 fechas muy especiales o épocas muy especiales. Primeramente, obviamente, la de la Semana Santa, donde sabemos que pues, hay una celebración general a nivel del mundo que se recuerda a la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y luego, esta fecha en donde se conmemora el nacimiento. Y como digo, el pastor ha tomado a bien que podamos tomar algunos de estos días previos a la Navidad para poder realmente enfocarnos, conocer y repasar lo que las Escrituras nos dicen en relación a lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es importante que lo hagamos porque realmente hay muchas luces, muchos detractores ahora en esta celebración. Es un bonito tiempo, es un bonito clima en general y obviamente hay muchas cosas bonitas. A mí en lo particular me gusta mucho esta época. A mis hijas también compartimos mucho con ellas, la decoración. Nosotros colocamos árbol, pero lo hacemos por una simple decoración, no obviamente siguiendo los esquemas originales de Alemania, que empezaron a utilizar el adorno de los árboles de manera natural para también adornar estas épocas. Pero lo importante es que nosotros nos enfocamos en lo que realmente debemos enfocarnos, que es celebrar en cualquier momento que se dio ese milagro anunciado, ese regalo de parte de nuestro Señor de darnos a su Hijo unigénito, para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así que
es importante que conozcamos realmente el fundamento de lo que es la natividad. Y el día de hoy vamos a comenzarlo a hacer. Voy a compartir mi pantalla. A mí me gusta siempre tener una guía para que ustedes vayan siguiendo la prédica, la enseñanza. Y es importante que podamos ver que esta época hermosa, ya vimos los cantos, son hermosos, hay tantos cantos de la Navidad, hay tantas cosas que obviamente pues agradan en este tiempo, pero hay que ubicarnos correctamente para poder entender qué es lo que nosotros debemos de festejar en este tiempo. Yo siempre que he compartido para el tiempo de la natividad, de la Navidad, ya sea en la iglesia o en cualquier otro lado, siempre cuento esta experiencia, creo que algunos la van a recordar. Y cuando yo estaba estudiando en la ciudad de Monterrey, mi carrera en México, algunas veces tal vez por experimentar, nos veníamos con algunos compañeros por tren desde la ciudad de Monterrey hacia la ciudad de México, en donde tomábamos el vuelo para venir hacia Honduras en la época de Navidad de vacaciones. Y recuerdo que no solamente en una ocasión, sino que en varias ocasiones, el tren se detenía porque era un viaje desde las 4 o 5 de la tarde hasta el día siguiente, 9 de la mañana. O sea que estábamos toda la noche viajando en el tren y obviamente algunas veces eran butacas, otras veces teníamos más dinero y rentábamos un camarote y podíamos venir acostados, durmiendo, pero con una gran ventana, ¿no? En los camarotes de los trenes, aquellos que lo han experimentado, es muy bonito esa experiencia, pero constantemente en el transcurso de la noche el tren se paraba y muchas veces no había iluminación de que estamos en una terminal de una ciudad o algo, sino que simplemente se paraba. Y luego pasaba una hora, tal vez más, arrancaba de nuevo y después de otro tiempo volvía a pararse y volvía a suceder lo mismo. Cuando terminamos uno de los viajes, al llegar a la Ciudad de México, me dio curiosidad y le pregunté a uno de los encargados que por qué el tren paraba tanto tiempo. Y me contó de que era debido a que muchos se tiraban en las vías del tren cuando venía corriendo el tren para suicidarse. Y realmente esto se daba principalmente, obviamente, por la época en que veníamos, en las épocas de Navidad. Tristemente podemos ver entonces de que para algunos la Navidad en sí misma puede ser muy, muy agradable, muy bonita, pero también para otros hay un tiempo de depresión y probablemente es porque no podamos acoplar nuestra condición actual a las demandas que ahora nos imponen otras cosas que no es el fundamento de la Navidad. Creo que muchos de ellos se suicidaban porque no podían cumplir con los deseos de proporcionar regalos en Navidad. La situación económica era difícil y entonces se sentían eminentemente deprimidos y optaban por el suicidio. Pero realmente no es lo importante el regalo, no es lo importante el árbol, no es lo importante las luces, sino el verdadero espíritu de la Navidad, que para el cristiano debe de ser claramente el inicio de ese regalo tan precioso anunciado por los profetas tanto tiempo antes, prácticamente 2 siglos en el caso de Isaías, por ejemplo, que nos anuncia el nacimiento de nuestro Señor. Y en esta reunión vamos a poder comenzar este estudio y vamos a irnos desde el principio. ¿Ok? Y el tema es las profecías sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ver que obviamente esto viene dentro de un plan eterno, que no es algo improvisado, que no fue una casualidad que se dio o una ocurrencia del Señor al final, sino que era dentro de un plan completamente concebido desde la eternidad hasta la eternidad. Tiene esto vigencia. Así que vamos a ver los principales pasajes que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que acompáñenme en una oración corta para poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque has permitido que nos congreguemos en este entorno, en este ambiente, porque un grupo de
tus hijos, que todos creemos en lo mismo, que fundamentamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en tu palabra. Nos reunimos con el propósito, Señor, de escudriñar más acerca de ti y de la palabra que nos has revelado. Gracias por este tiempo y te lo ponemos en tus manos para que todo lo que se diga, todo lo que pensemos en este tiempo sea solamente para darte la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Y obviamente sabemos que toda la Escritura gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento de igual manera, de igual manera. Así que hay tantas revelaciones en el Antiguo Testamento que se mencionan, que giran alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que si nos tocara revisarlas todas, no habría suficiente tiempo toda la noche. Es más, si ustedes van, por ejemplo, en alguna de sus Biblias, en la parte donde están las referencias por las palabras, y ustedes buscan profecías de nuestro Señor Jesucristo, van a encontrar una cantidad tremenda de pasajes, tremenda de pasajes. Y sabemos que el libro de los Salmos está lleno también de ello, y que las profecías giran en torno a varios aspectos, ¿no? A varios aspectos. Nosotros nos vamos a concentrar el día de hoy en los aspectos que para mí son los principales y fundamentales con respecto a la natividad, al nacimiento mismo. Aunque sabemos que también hay revelación acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la resurrección, acerca del tiempo futuro y del reino futuro, también milenario. También hay mucha revelación ahí a través del Antiguo Testamento. Y una cosa que tenemos que tener claramente todos nosotros, y creo que lo he mencionado en algunos de los estudios que hemos hecho con los hombres de la iglesia en escuela dominical, entender que esto viene de lo que son profetas verdaderos y reales de Dios, ¿sí? Mensajeros de la palabra de Dios que reciben de una u otra manera esa palabra de Dios y la transmiten de manera impecable, impecable. Por eso, la misma escritura nos va, obviamente, a decir que cómo podemos interpretar quién es realmente un profeta de Dios. En el anunciamiento profético del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, viene siendo anunciado, ¿sí? Y los profetas anunciaron que se iba a enviar un Salvador, un Mesías, un escogido, que se iba a mandar al mundo para liberarnos de nuestros pecados. Su llegada no solamente fue anunciada, pero fue también detallada, con detalles fundamentales que se dan a través de las narraciones de los profetas. Y vemos que al estudiar estos libros proféticos en cuanto a estos anunciamientos y los comparamos con la narración principalmente de los evangelios en el Nuevo Testamento, podemos evidenciar que efectivamente se cumplieron tal y como fueron descritas, incluso a nivel de esos detalles, Y como digo, son muchos. Y hoy a mí me toca nada más algunos y a través de otros estudios de aquí al 24, espero que podamos ir desarrollando con otros participantes y otros expositores de la palabra. Así que la llegada del Mesías se cumplió, obviamente, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que aclaremos inicialmente esto porque es importante, ¿ok? ¿Cómo definimos, obviamente, a lo que es un profeta y un profeta del Señor? Lo dice la misma palabra. Nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, y lo he colocado aquí para que no lo busquen, del versículo 20 al 22, y esto voy a usar la Reina Valera del 60. Dice la palabra del Señor: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta
morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? Que la palabra que Jehová no ha hablado. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, que es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Para tener claridad y poder identificar que efectivamente estos anunciamientos provienen de un profeta de Dios, es basado en en estos pasajes que definen claramente que, en primer lugar, aquel que se atreve, ¿sí?, a decir que habla palabra de Jehová y no lo es, o lo hace de otros dioses, en minúscula, ¿verdad?, morirá. ¿Y eso está desde cuándo? Desde el surgimiento de la ley. Así que no era cualquiera que se pudiera, temeroso, obviamente conocedor, ponerse a hablar en nombre de Jehová, porque obviamente había una sentencia clara. Y por otro lado, nos define claramente que para que podamos definir que efectivamente era un profeta de Dios, lo que hablaba debía de acontecer. Y vamos a poder ver con evidencia clara, obviamente, que se pronuncia estas profecías en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar, por ejemplo, del profeta Isaías, siglo 8 antes de Cristo, que profetiza en Israel, y obviamente esas profecías se cumplen en el Antiguo Testamento con el nacimiento de nuestro Señor, que bien todos conocemos y que hoy también celebramos. Pero, ¿qué implicaciones tenía todo esto? ¿Qué forma fue la que obviamente nuestro Señor anunció a través de los profetas sobre este acontecimiento memorable para la humanidad? Probablemente es el inicio de los eventos más importantes de toda la humanidad. El nacimiento de nuestro Señor, que es el inicio del cumplimiento de la promesa del Mesías, del Redentor, del Salvador. Y luego, obviamente, el cumplimiento del sacrificio completo y perfecto y suficiente para el perdón de los pecados y el restablecimiento de la relación del hombre para con Dios, que se da obviamente en la crucifixión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todo es parte de un plan sistemático perfecto de Dios. Sistemático y perfecto, ordenado, todo en la secuencia correcta y perfecta. Así que no hay duda entonces que si podemos comprobar lo anunciado siglos antes a lo que realmente se dio y fue narrado, por ejemplo, por los evangelistas, entonces es una evidencia clara para nosotros que Isaías, por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, eran profetas de Dios, porque se cumple lo que ellos dijeron, puesto que era palabra de Dios directa. Así que vamos a ver los más importantes. Como digo, está lleno el Antiguo Testamento de estas profecías hermosas, poéticas cuando uno las lee, que realmente da una satisfacción saber que Dios está ahí, que es verdadero, que es cierto, y que realmente no hay ninguna forma en que podamos pensar o que alguien pueda establecer que esto no es directamente inspirado por Dios, con todos estos que participaron en la escritura de nuestro libro sagrado. En Isaías, vamos a comenzar, prácticamente me quiero concentrar en Isaías, aunque voy a utilizar un par más para ver nada más el contexto del nacimiento. En Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, encontramos, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y es interesante que
obviamente esta profecía que establece Isaías, si nosotros hacemos una lectura completa, nos damos cuenta de que Isaías está dando un mensaje encargado por el Señor, por Jehová, a el rey Acaz, de una condición de inminente peligro, más bien en amenazas ahí de alianzas de algunas de las tribus con algunos externos de Israel para atacar y destruir Judá. Y el mismo Isaías le dice al rey que le pida una señal a nuestro Señor. Y él dice, ¿cómo yo voy a tentar? Pues pidiéndole una señal. Y entonces él, dice esta señal que será obviamente cumplida siglos después, obviamente. Hablaba de que tenía que esperar 70 años por ahí, por la situación de estas tribus que estaban conspirando, ¿verdad?, para dañar el reino del sur. Y esto se vino para más adelante. Es decir, que no solamente era ver las cosas que estaban pasando en el corto, mediano, 100 años, sino que más bien estaba anunciando que el Señor en su plan perfecto tenía obviamente ahí en el plan eventos sumamente importantes para la humanidad, más allá de cualquier situación que se pudiera dar en ese momento. Y obviamente sabemos de que en la narración, en los evangelios de Mateo, por ejemplo, y de Lucas, vemos que se da esta profecía, se cumple. Y hay una referencia clara, ¿no?, con el asunto del anunciamiento que los mismos ángeles que se aparecieron a unos pastores la noche del nacimiento, en Lucas 2:11 y 12, verifican y confirman este cumplimiento de esta profecía. Yo os doy nuevas de gran gozo. No será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto fue un anunciamiento espectacular, espectacular. Yo creo que la narración misma no nos da, y nuestra lengua no nos da capacidad para poder realmente describir lo que aconteció en este anunciamiento angelical de este nacimiento que fue anunciado por Isaías. Y dice que obviamente hubieron cantos ahí. O sea, es algo extremadamente indescriptible. Hay muchas cosas en la escritura que no tenemos nosotros capacidad de dimensionar, como por ejemplo cuando el Señor le dio agua de beber a su pueblo en el Éxodo. Y alguna vez también empezamos a ver qué cantidad de agua tuvo que haber salido de esa peña para darle agua a toda aquella población de millones de personas. Y creo que en algún momento comparamos cuántas pipas de agua era necesario alimentar a un pueblo, a una ciudad como Tegucigalpa y a un pueblo como el de Israel que había salido de Egipto. O cuando, por ejemplo, el Señor manda el maná para alimentarlos a todos. Uno solamente se puede imaginar cuando aquellos que hemos estado en un invierno en algunas latitudes donde se mira todo blanco de la nieve, que realmente es impresionante ver todo blanco. Así creo yo que se miraba el desierto blanco, lleno de maná. Tantas cosas que no tenemos capacidad ni de imaginación, ni de expresar, hablando en comunicaciones verbales o de cualquiera, para realmente describir estas maravillas impresionantes. Los ángeles anunciando el cumplimiento de esta promesa, de esta profecía. Y aquí, obviamente, también entra otro elemento que claramente todos lo conocemos, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá
por nombre Emanuel. Emanuel es el nombre humano, que quiere decir, como todos sabemos, los nombres que solían dar en los judíos, el pueblo de Israel, siempre tenía algo que ver, obviamente, con lo que la palabra decía. Y sabemos que Emanuel significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y eso tiene una implicación de entender que obviamente estamos hablando del Cristo, porque eso también hay que ver lo del Mesías, la palabra Mesías, traducida obviamente al griego, es Cristos, y obviamente de ahí viene al español Cristo, ¿ok? Entonces estamos hablando de Cristo, el nombre, se conforma, el otro día el pastor estaba hablando con él, y el nombre que tenemos también, que es el de Emanuel, Jesús, y obviamente nosotros formamos Cristo Jesús. El escogido, el Mesías. Y entender entonces que dos cosas aquí. Primero, que el Señor, a través de Isaías, define que va a ser un niño. Sabemos que es el primogénito. Hay también profecías al respecto a eso, ¿no? Y que viene de una mujer humana que todavía tenía esa característica de ser una mujer virgen. Y todos conocemos claramente cómo se da esa situación en el caso de María. O sea, María obviamente estaba ofrecida en matrimonio a José, pero todavía no habían tenido relaciones y había un tiempo de preparación, ¿no? Un tiempo de preparación. Y obviamente se acontece que ella sale embarazada, y ya sabemos, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya estos eventos que se dan. Pero viene de un anunciamiento, imagínense, estamos hablando siglo 8 antes de Cristo. E Isaías manda y dice, una señal será. Primero va a ser, el Señor mismo os dará señal. ¿Quién es el Señor? El Dios mismo, Dios Padre, ¿ok? Jehová. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le pondrá por nombre Dios con nosotros. Y todo esto tiene que ver acerca de lo que realmente debemos de entender, el concepto de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Y aquí sabemos claramente en el libro de Juan, en el capítulo 1, cómo habla del verbo, y que el verbo estaba antes, conjuntamente, desde la eternidad, antes de la creación, todavía, ya estaba Cristo, y también estaba el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo, lo cual nosotros denominamos, obviamente, la Trinidad. No es un gigante de 3 cabezas, como algunos detractores de la palabra dicen. No, es uno solo. Es uno solo. ¿Okay? Entonces, la promesa es que va a ser dado, ¿ok? Un hijo, y que ese hijo llevará por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué implica eso? Que Dios mismo, ¿ok? Dentro de su plan perfecto, encarna, se desprende de todo su poder inmenso como Dios Padre, y obviamente nace en el Hijo de una virgen, pero sigue siendo Dios y sigue siendo ahora hombre. Por eso tiene que nacer, y tiene que nacer de una mujer, pero también no de pecado. Y entonces concibe esta mujer virgen a Emanuel, Dios con nosotros. Dios se desprende allá de su gloria donde está, y entonces viene a estar con la humanidad, con el hombre en la condición
de hombre sin perder su divinidad. ¿Qué significa eso? Que como hombre comía, que como hombre tenía también lo que todo hombre tiene, y lo único que no es el pecado. ¿Sí? Porque él es el único que no conoció pecado. Entonces, este anunciamiento le tenemos que dar la dimensión que tiene, y lo vamos a ver en la siguiente profecía de Isaías. Pero en Miqueas, capítulo 5, del 2 al 5, también encontramos otra profecía relacionada con la natividad. Y dice, pero tú, Belén, Éfratas, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos y a los días de la eternidad. Pero los dejará para el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Aquí también el profeta Miqueas anuncia dónde se va a dar ese nacimiento de esa promesa hacia la humanidad, que va a recaer en una mujer virgen. Y nos dice que obviamente va a ser en esa pequeña comunidad de Belén que todo el mundo claramente lo sabe, ¿no? Lo celebran. Y el Nuevo Testamento también, obviamente, encontramos varios pasajes que también confirman de dónde es, obviamente, este lugar que es el escogido para el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Emmanuel. En Mateo, en capítulo 1, podemos ver cuando Jesús nació en Belén de Judea, en 3 días del rey Herodes, en días del rey de Herodes, perdón, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y ahí Mateo confirma que se trata del nacimiento en Belén, esa pequeña comunidad en Judá. También es claramente establecido que la profecía de Miqueas es también cumplida. El otro pasaje ahí nomás en Isaías es donde más nos vamos a concentrar el tiempo que nos resta. Y dice, el niño nacerá, un niño nacerá. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el pasaje más hermoso. Realmente lo usamos incluso en algunos cantos. Pero si lo analizamos, hay algunas cosas que hay que resaltar. Primero, que es un niño que nos ha nacido. Eso tiene una connotación de propiedad. Si nosotros leemos, nos ha nacido a todos nosotros. Desde el momento en que se cumple hasta el momento, nos ha nacido. Hijo nos ha sido dado. Y obviamente entendemos claramente que el Señor voluntariamente envía a su Hijo, no para que se tenga control de él o del hombre sobre él, sino todo lo contrario. De una manera voluntaria y vemos el nacimiento de este niño, hijo que nos ha sido dado, el Hijo del Padre, cumpliendo el elemento de la Trinidad. El Hijo del Padre nos ha sido dado a nosotros. Nos lo manda para nosotros, para cumplir un propósito para nosotros. Se desprende, como lo decía, de su majestuosidad y se encarna en lo más vil de la tierra. Y realmente es que el ser humano es de las criaturas más débiles, más imperfectas probablemente, obviamente con todas sus virtudes y todo lo demás, pero somos tan débiles en realidad. ¿Cuánto necesitamos del cuidado? ¿Cuánto somos vulnerables? Pero lo vamos a ver en estos pasajes rápidamente, que los vamos a ver,
Y aquí voy a utilizar mi celular porque así los encuentro mucho más rápido. Y nos vamos a ir a Filipenses, en el capítulo 2, versículo de 6 al 8. Y leo para ustedes la palabra. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo, ¿no? Es decir, lo que les decía, no estimó el ser igual a Dios, pues era Dios, pero se desprende, se despoja, es como que quedar vacío para tomar forma de siervo, de sirviente, suyo, mío, de toda la humanidad, porque el acontecimiento prevalece para aquellos que estaban de aquel tiempo, que lo pudieron ver, palpar y escuchar, hasta los que van a estar hasta la eternidad. Y gracias a Dios que podemos estar dentro de ese grupo, porque yo tengo la certeza que en algún momento voy a verlo personalmente cuando venga en gloria por segunda vez. Y que estaremos con Él. Estaremos con Él. Y esto es el inicio de esa gran promesa que todos vamos a recibir. Y dice también aquí mismo en Filipenses, ¿ah?, que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esto es lo que creemos. Este es el fundamento de nuestra existencia como cristianos. Nuestra esperanza y nuestra fe gira en torno a estas palabras. ¿Y cómo podemos entonces ver con agradecimiento y con alegría cuando esta promesa se hace realidad? Y el Señor entonces se desprende y luego, tomando forma de siervo, nos viene a servir con su vida y con su muerte y muerte de cruz. Juan capítulo 1, versículo 14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. ¿Se acuerdan que dijo Juan el Bautista? El verbo que habla Juan, capítulo 1, se hizo carne, como la de nosotros, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que recordamos en la Navidad. Habitó entre nosotros. Y Juan, rápidamente capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque de tal manera, y este es de los más conocidos pasajes, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de su venida, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Acaso no tenemos por qué celebrar? No importa que sea 24, 25 de diciembre o de enero o de febrero o de cualquiera, pero el cristiano tiene que tener conciencia clara de qué es lo que implica el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la promesa de enviarnos a nuestro Redentor, al que nos va a salvar y nos va a dar vida eterna. Por tanto, vemos la señal en que da ese hijo y dice el principado sobre sus hombros, todo lo que va a recaer, ese principado del cual
he hablado. Escatológicamente va a haber un principado, no es que no lo haya ya, pero viene el cumplimiento también de estas tremendas promesas que son del tiempo futuro. Y vemos esa parte de la forma en que se nombra en este pasaje. Cuando obviamente plantea que el Hijo nos es dado, aquí encontramos aquí también algunos pasajes que relacionan sobre ese Hijo que nos es dado. Y en Hechos, por ejemplo, en el 4, 12, nos dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay en otro. El Mesías era preeminentemente el regalo de Dios para nosotros. El hombre no tenía ningún derecho sobre él y Dios dio voluntariamente su Hijo como sacrificio por los pecados del mundo. Nadie, ningún hombre tiene derecho sobre él. Él es el que da voluntariamente y nos escoge y nos llama. Pero el principado reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gobierno del mundo entero estará sobre sus hombros. Y ahí estaremos nosotros con él. Admirable consejero, qué tremendo. Es decir, encontramos en nuestro Señor un maravilloso consejero, ejemplo perfecto y el maestro infalible. Él nos muestra hasta qué pensar y cómo vivir. Nunca se equivoca, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Eso lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Podemos descansar confiadamente en sus consejos. Ahora no nos vienen solo por ahí. Hay que buscarlos escudriñando la palabra. Ahí los vamos a encontrar. En la palabra. Y llamará su nombre Padre Eterno. Miren, el Hijo que es enviado también será llamado Padre Eterno. Aquí vuelve de nuevo a hacer énfasis en la divina Trinidad. El Hijo y el Padre uno son. Y obviamente falta el Espíritu Santo. Y llamará su nombre Príncipe de Paz. Y es que, como dice Mateo y Colosenses, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Él traerá paz y la paz verdadera que nadie podrá quitar al mundo. Todas estas implicaciones son tremendas e implican ese favor de Dios voluntario para el ser humano, para nosotros los que creemos. Vimos que nació así como dice Micaías, en Belén. Y hay otros, obviamente, hay otros pasajes que hablan incluso de la situación como la muerte de los que mandó Herodes a matar niños menores de 2 años cuando se enojó con el asunto de los reyes que llegaron a adorar a nuestro Señor y muchas otras. Pero en realidad, para valorar nosotros como cristianos el significado de la Navidad, tenemos que entender que es el inicio del plan a través del cual nosotros tenemos esa nueva opción de vida y de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a ser importante para nosotros? ¿Cómo no lo vamos a festejar? Pero donde veamos luces, veamos la cara de nuestro Señor Jesucristo. Donde veamos árboles, veamos ahí también la cara de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos deje apañar personajes como Santa Claus o San Nicolás, como le quieran llamar, y otras cosas que no son lo importante, lo verdadero que da la vida al cristiano. Y eso es lo que el mundo, muchos no entienden, y por eso terminan en depresión, en suicidio y en otras cosas. La Navidad es bella porque es recibir el más grande regalo de cualquier ser humano en cualquier tiempo. La salvación de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Dios los bendiga.